Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir, por estar aquí escuchándonos en el quinto webinario de la serie de 6 webinarios en los que hemos querido analizar desde distintos colectivos de discapacidad, la soledad y la discapacidad. Y el tema de hoy, como todos sabéis, es el de la soledad forzosa que sufren las mujeres con discapacidad. Os doy las gracias a todos por estar aquí, por asistir y sobre todo, bueno, pues a todas las mujeres que hacen lo imposible por darnos esa fuerza, por estar ahí presentes, por ser protagonistas, porque no haya discriminación y desigualdad y por luchar por todos nuestros derechos. La verdad es que yo tampoco tengo mucho que decir porque tenemos aquí a dos ponentes maravillosos y súper fuertes, como son Marta Valencia y Patricia Sanz. Pero vamos a empezar con Marta Valencia, que bueno, lo primero quería contaros que acaban de elegirla como presidente de la Fundación CERMEN Mujeres. Así que nada, enhorabuena y bueno, que estamos todos contentísimos de tu nuevo cargo. Pues Además nada, de, sí, además de tu nuevo cargo, la verdad es que no sé de dónde sacas tiempo porque eres presidente de COCENFE Aragón y COCENFE Zaragoza, eres presidente de la Asociación Amaniser, entidad aragonesa de mujeres con discapacidad. no, Vice... ahí ya he dejado, es otra ¡Ay! compañera. Sí, donde se puede, hay que dejar a que participen otras mujeres. Sí, no, porque digo, no sé de dónde saca tiempo con tanto. Pero sigue siendo vicepresidenta de CEMUDIS, ¿verdad? Presidenta de CEMUDIS. Ah, presidenta, vale, vale, vale. También de CERMI Aragón, de la Comisión de Género de CERMI Estatal y bueno, vamos, bastante, bastante. Pues enhorabuena de todas formas, por tu nuevo cargo recientito Y de hoy. tanto. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todas y a todos. El tema que hoy nos junta aquí, aunque sea online, es muy importante y que se ha acusado muchísimo más con esta pandemia. La inclusión de las personas con discapacidad siempre parece que hablamos de empleo y demás, pero lo que es el ocio, las relaciones personales es un tema importantísimo a tratar. Como datos a destacar, en la encuesta del INE, de la edad la encuesta de edad del 2008, salían unos datos de 607.000 personas con discapacidad que residen en hogares unipersonales, que supone el 16% total de personas con discapacidad. Y de el 74% eran mujeres. Entonces, bueno, habrá evolucionado lógicamente durante estos años, pero no creo que haya variado mucho. Sobre todo ahora con lo que es el confinamiento y la pandemia, y esperemos, ojalá se pueda solucionar con las medidas que se están tomando ahora, pero si hay un nuevo confinamiento se seguirá acusando mucho más. En el caso de las mujeres con discapacidad, pues porque hay más dificultades a la hora de establecer las relaciones personales, pues porque por ser mujeres con discapacidad hay una mayor sobreprotección, hay un mayor aniñamiento, infantilización, se nos considera niñas como siempre, con lo cual no se nos incentiva ni al empleo, ni a la formación, ni a lo que es las relaciones personales, con lo cual aún es más acusado la situación de menos relaciones. Podemos decir incluso que según qué discapacidad, por ejemplo, en discapacidad intelectual o salud mental, aún se acusan más estos sentimientos de soledad. Y además esta convivencia, al no tener tanta facilidad o no haber tenido la oportunidad de hacer unas relaciones sociales inclusivas e ir la familia pues desapareciendo lógicamente a medida que vamos cumpliendo años, es ley de vida, pues la soledad es obligada, no es una soledad que digamos que podemos elegir las mujeres. Y otra causa también de esta soledad es, por ejemplo, la falta de accesibilidad. La falta de accesibilidad de las viviendas. Ya sabéis que los datos que tenemos de la Fundación Mutua de Propietarios es que hay 100.000 personas con movilidad reducida que no salen de su casa.
Entonces ahí la falta de accesibilidad en los inmuebles es terrible. Ahí siempre venimos pidiendo desde COCENFE y todas las entidades la modificación de la propiedad horizontal. Tiene que ser la accesibilidad en la vivienda una cuestión obligatoria y que haya un fondo para poder permitir que las personas que no tienen recursos puedan hacer accesible su vivienda, que esta vivienda no sea la cárcel. Y después lo que os decía, pues en el caso de mujeres con discapacidad el acceso al empleo aún es más limitado. En los últimos datos, si más o menos las mujeres con discapacidad somos un 60% de todo el total de personas con discapacidad activas, que no quiero decir trabajando, o sea, en búsqueda, solo estamos el 35%. Entonces, el que el resto de mujeres están inactivas, algunas tendrán alguna pensión no contributiva y otras no tendrán ningún recurso. Siempre decimos que la cara de la pobreza es la de la mujer con discapacidad. Entonces hay muchas menos posibilidades de acceder a recursos y oportunidades relacionales. Y también ahí tenemos que, porque quiero decir, con el empleo, no solo es la vía de tener un sueldo, un salario en el que podamos ser autónomas, sino también una vía de relacionarnos con el resto de la sociedad. Es la inclusión mejor el tener un empleo para que podamos decidir por nosotras mismas lo que queremos hacer. Pero también es muy importante el entorno en el que se reside. No podemos olvidarnos el medio rural, en el que además normalmente el patriarcado es mucho mayor que en los medios urbanos, donde hay más libertad de movimientos, más libertad de ideologías y demás. Y entonces allí aún está más acusado, con lo cual ahí las mujeres aún tienen menos posibilidades de poder desarrollar su vida de manera autónoma. Hay muchas más barreras en general y en lo que son creencias e ideologías también. Además, normalmente a las mujeres que no se les incita a formarse y a trabajar, lo que se suele hacer es, bueno, pues tienen la pensión no contributiva, con lo cual se dedica a las tareas domésticas de casa. Y eso acusa aún más para quedarse en casa sin salir y sin obtener relaciones. Todo esto conlleva al final pues, a que normalmente las mujeres con discapacidad se tiene una autopercepción negativa, pues porque no tienes empleo, no tienes relaciones, te han sobreprotegido, que no digo que sea con mala intención, pero al final es un efecto muy negativo en el que no aprendes los recursos que tú tienes para defenderte y para decidir por ti misma lo que quieres hacer. Nos equivocaremos como todas, es fundamental. Entonces, pues ahí la soledad se acusa muchísimo más. Entonces, todos estos factores inciden en que, en el caso de mujeres con discapacidad, la soledad es mucho mayor. Además, como os decía al principio y no he comentado, con el confinamiento mucho más, mayores dificultades a la hora de poder acceder a los recursos. Hemos detectado que hay una mayor brecha digital en el caso de las mujeres con discapacidad, no solo en lo que es formación de las llamadas nuevas tecnologías, pero que ya, bueno, ya han pasado y que ahora son tan importantes, pues tenemos que seguir en casa lo máximo posible y trabajamos en métodos online, no solo por la falta de formación, sino por la falta de acceso a recursos, como os decía, ¿no? Que las mujeres con discapacidad, en el último informe Olivenza, que se desagrega entre hombres y mujeres con discapacidad, las mujeres con discapacidad somos un 37% en pobreza, de ellas un 17% en pobreza extrema, con lo cual ahí se nos limita muchísimo el poder acceder hoy en día a los recursos para eliminar esta soledad y poder tener acceso a los recursos de asistencia o necesarios para poder una vida autónoma, que no nos quedemos en soledad sin poder acceder a ningún recurso, pues que puede ser de servicios sociales, sanitarios, que cada vez también son todos vía telefónica o vía a través de aplicaciones, si hay que denunciar situaciones de violencia
contra las mujeres y demás, pues también ahora es todo a través de las nuevas tecnologías, entonces ahí hay que trabajar en el sentido de formar y también en el sentido de poder facilitar el acceso a estos recursos tecnológicos. Es fundamental ahí a las mujeres con discapacidad, con especial incidencia, como os decía, en el medio rural. Y bueno, así para no alargarme más y dejarle a Patricia también que intervenga y que después, aparte de los testimonios, el que puedan participar todas las personas y que es fundamental la visibilización y participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus datos. La verdad es que yo no sabía que el porcentaje era tan alto, de que el 74% en hogares unipersonales de personas con discapacidad eran mujeres. Aunque la verdad es que las razones y los factores que nos has dicho, o sea, te dan la razón, vamos, que con eso ya se sabe el porqué. Todo esto poco a poco irá cambiando, ya la sociedad empieza a ser más igualitaria, ya no hay tanta discriminación, pero hay que seguir luchando mucho sobre esto. En lo que has dicho de la falta de accesibilidad en los inmuebles, efectivamente es verdad, pero gracias a Dios de momento han creado unos presupuestos en las comunidades autónomas para que a cada año se dé un dinero para ayudas a la accesibilidad de inmuebles. Todavía sigue siendo muy poco y supongo que se va a alargar, pero bueno, por algo hay que empezar, algo es algo. Se va avanzando, pero todavía queda mucho y si no, todos los pasos son bienvenidos. Sí, no, va muy despacio, pero bueno, poco a poco. Esperemos que cada año den más presupuesto para las obras de accesibilidad en los inmuebles. Muy bien, pues nuestra siguiente ponente va a ser Patricia Sanz, que bueno, es una crack también. La verdad es que con todos los cargos que has tenido, tu evolución profesional y todo, eres un ejemplo a seguir también. La verdad es que las dos, tanto Marta como Patricia, sois un ejemplo a seguir. Fuisteis directora, os voy a hablar un poquito de tu historial. Directora ejecutiva de Autonomía Personal y Accesibilidad en la Dirección General de la ONCE. Fuisteis directora general adjunta de Servicios Sociales para afiliados en la Dirección General de ONCE. Vicepresidenta del Consejo General ONCE de Políticas Sociales e Igualdad. Vicepresidenta del Consejo General de ONCE de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital, y presides el Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social 11. Muy bien, pues Patricia, cuando quieras. Muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias tanto a vosotros como Real Patronato como a la Fundación CERMI Mujeres por buscarme un huequecito en esta jornada, pero sobre todo por hacer estas jornadas. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí. Que tengamos espacios compartidos de debate, ¿se escucha bien? Sí. Sí, vale, perfectamente. Sí. Y que tengamos sobre todo espacios compartidos de reflexión. Y después del marco general que ha hecho Marta y que ha tocado efectivamente todos los puntos fundamentales, al que yo solo añadiría un dato más, los demás los voy a obviar para no reiterarnos, y es que según la tasa AROPE, el 22,5% de la población española está en una situación de pobreza o riesgo de exclusión. Si hablamos de mujeres con discapacidad, ese 22,5 pasa a ser un 39,5. Entonces, creo que estamos en un riesgo permanente. Los datos así lo avalan con todos los que ha aportado Marta y con ese añadido. Y la realidad individual de cada una de nosotras así lo demuestra. Es verdad que hemos avanzado en los últimos años, también sería injusto no reconocerlo, pero es verdad que el avance tiene que ser permanente, porque si nos quedamos como estamos, eso se convierte en un retroceso natural por la propia inercia. Hoy, viernes, después de toda la semana en la que seguro que todos los que estamos aquí hemos participado en distintas reuniones, webinarios, seminarios, yo quiero aprovechar estos minutos para llevar a vuestro ánimo una reflexión y sobre todo una puesta en escena de lo que para las mujeres con discapacidad visual grave o con ceguera total puede suponer la realidad de hoy en día. La realidad de hoy, 6 de noviembre de 2020, en una situación de pandemia que no es distinta para nosotros que para el resto de la ciudadanía
en lo que a implicación sanitaria se refiere, que no es distinta para nosotros en cuanto a las dificultades de relacionarnos se refiere, pero que es más acusada para nosotras. Y explico por qué a través de 4 situaciones en las que yo agradecería que intentéis solo por unos minutos poneros, que intentéis cerrar los ojos y poneros en situación, pero sobre todo que en este fin de semana que viene por delante, donde seguro que alguna de las 4 situaciones que como ejemplo voy a describir se van a dar en cada una de vuestras vidas en algún momento de este fin de semana, intentéis acordaros de estos ejemplos y pensar cómo viviría esa situación una mujer con discapacidad visual grave o ceguera total. Y luego quisiera cerrar con una consecuencia, conclusión, reflexión. Primera situación que quiero compartir con vosotros. Ahora mismo quedar con un grupo de amigos es algo a lo que ahora y siempre somos bastante más propensas las mujeres, pero no por nada, no porque lo llevemos en los genes, sino porque bueno, somos seres humanos eminentemente más sociales a la hora de tener esa iniciativa, vayamos solas o con alguien, de quedar, de proponer, de buscar sitios para hacer cosas de manera compartida y grupal. Ahora mismo escuchamos todos los días, varias veces en cualquier medio de comunicación, que no podemos quedar más de 6 personas, que por favor tengamos precaución a la hora de quedar con entornos que no sean de convivientes, con entornos que no sean de personas a las que veamos con cierta frecuencia, que intentemos mantener burbujas. Pues vamos a ponernos en la situación de un grupo de 6 personas, entendiendo que es el máximo común ahora mismo, permitido por las autoridades sanitarias, donde al menos una de ellas, sea yo, seáis vosotras, seáis vosotros, que seguro que hay algún yo también masculino que nos está escuchando, pero poneos en la situación de una mujer con discapacidad visual o ceguera total. ¿Qué queda? Ya es difícil que quedes en el trayecto que te lleva hacia el punto de destino, donde hemos quedado en encontrarnos a una hora determinada, porque todos procuramos coincidir el mínimo tiempo posible, por muchas ganas que tengas de ver a las otras personas, con lo cual ese acompañamiento que nos viene fenomenal a las personas ciegas para que cuando llegues al sitio no tengas que estar llamando y buscando a alguien que a simple vista no ves, ya no se produce. Ya procuran evitar pasarte a buscar con el coche si es que alguna de las personas con las que has quedado va en coche hasta el sitio donde te vas a encontrar. Y tú procuras evitar proponérselo para no ponerle en el compromiso de compartir un vehículo porque eminentemente durante todo el día estamos escuchando que por favor compartamos el mínimo de espacios compartidos posibles. Con lo cual llegas al sitio. A simple vista, evidentemente, no ves a las personas con las que has quedado. En cualquier caso, ellas te encuentran, pero te encuentran en la distancia porque procuran no tocarte y tú no tocar a nadie para no ponerle en el compromiso, porque veamos o no veamos, cada uno tenemos una predisposición distinta o precaución más que predisposición ante esta situación sanitaria. Quedas en una terraza, por supuestísimo, porque no vas a entrar en ningún sitio o procuras evitarlo. Con lo cual te encuentras en un grupo de 6 donde tú eres la que no ve y no sabes calcular la distancia a la que se encuentran las otras 5 personas, en una terraza en la calle donde el ruido desde luego es importante. Mantener una conversación es difícil, sobre todo a esa distancia y con el ruido ambiental mucho más difícil. Las personas con ceguera, las mujeres con ceguera procuramos cuando quedamos en grupo quedar en sitios de ruido reducido ambiental porque si no es muy difícil entenderte y te acabas agotando mentalmente, con lo cual vuelves a tu casa esa tarde o esa noche encantada de haberte encontrado con esas 5 personas a las que hace tiempo que no ves, con la duda de si vas a proponer nuevamente quedar porque el agotamiento mental con el que llegas es importante, es inevitable, la situación sanitaria nos afecta a todos. El encontrarte en sitios públicos, abiertos y más ruidosos, pues es lo que nos queda, si es que queremos hacer algo. Pero de verdad es más difícil para las mujeres con discapacidad visual parcial o total por estos motivos. Segunda situación, orientación y movilidad en la calle. Las calles, el ruido normal, habitual de las calles ha cambiado, con lo cual si vas con el bastón por la calle sin ver, aun por entornos conocidos,
el ruido cotidiano ha cambiado porque el bullicio habitual ha cambiado a las horas habituales porque hay costumbres diferentes. Además de los patinetes habituales, que eso sigue habiendo los mismos que había antes en el mismo medio de las aceras, te encuentras terrazas amplias en extensión, que no criticas porque tú mismo las usas cuando quedas con ese grupo anterior alguna vez a lo largo de la semana, pero que evidentemente dificulta mucho el recorrido habitual cuando vas sola con un bastón blanco por la calle. ¿Pides ayuda? Pues procuras no hacerlo, porque ¿a quién lo pides si no sabes a quién tienes alrededor? ¿Qué ayuda pides si necesitas cogerte del codo o del brazo con alguien para orientarte? A veces pones a alguien en el compromiso de hacerlo o no lo haces. Pues no lo haces. No lo haces, pero eso evita o minimiza tus salidas, minimiza tus recorridos y hace que pierdas orientación y movilidad. Con lo cual acabas mucho más tiempo en casa como los demás, es verdad, pero con una consecuencia diferente, y es que recuperar esa orientación y movilidad supone un entrenamiento necesario y posterior. Tercera situación, cuando vas a comprar, cuando vas a una tienda de ropa. Yo tengo un poco de resto visual, pero necesito tocar para ver los tejidos, necesito tocar para ver las texturas. Si se me ocurre tocar una chaqueta ahora mismo en una tienda de ropa, yo creo que llamarían a la policía o te miran con una cara que intuyes que no es lo que debes hacer, además, en estos momentos donde la desinfección prima todo lo demás. Con lo cual no vas a comprar sola. Y como ir a comprar acompañada, si vives sola, es difícil porque quedar con alguien para ir a comprar es complicado, por todo lo que he comentado anteriormente, pues acabas minimizando también esas situaciones y acabas minimizando coger transporte público colectivo para ir a comprar, porque si vas en el metro, ¿dónde te sitúas en el andén? Para no acercarte a alguien sin querer y que piensen que te estás acercando más de la cuenta y no mantienes ese distanciamiento social. Si coges el autobús y para ir avanzando en el autobús vas tocando la parte de atrás de los asientos, el respaldo, y sin querer le tocas a alguien el hombro, pues evidentemente estás haciendo algo que no debes. Por no ver, es verdad, pero no te vas a poner a explicarlo en medio del autobús. Con lo cual se complica, y si vas a un supermercado donde visualmente los productos cada vez son más iguales, viendo mal, es decir, por colores, por tamaños, por dimensiones, pues también es difícil andar tocando productos para acercarte y verlo, que es lo que hago yo, por ejemplo, hasta que puedo leer el cartel o le hago una foto con el móvil y me amplío la imagen. Todo eso que supone tacto, que supone interacción o que supone preguntar y pedir ayuda, es complicado en el día a día. ¿Por qué lo es más para las mujeres? Porque solemos hacer esas tareas. ¿Por qué lo es más para las mujeres con discapacidad visual o ceguera total? Porque esa dificultad de no ver es la que genera la necesidad de tocar y la necesidad de tener esa sensación de tacto para reconocer los productos. Última situación en la que quiero poneros. Si no quedamos, no salimos a comprar, no procuramos tener un mínimo movimiento como los demás, es verdad. Intentamos comprar por internet, pero Marta hacía referencia antes y de verdad es más real de lo que os podéis imaginar, que aunque el comercio electrónico se haya multiplicado por N, no lo ha hecho en la misma proporción la accesibilidad, ni mucho menos. Sigue habiendo plataformas inaccesibles. Y si vivo sola y la plataforma es inaccesible y cuando salgo a comprar toco y evito salir a comprar para no tocar, ¿cómo compro? Alimentos o lo que quiera, como el resto de la ciudadanía. ¿Cómo lo hago? Y vamos a imaginarnos que lo hago. ¿Cómo pago? Porque a veces lo inaccesible no es la elección del producto ni la búsqueda, sino el sistema de pago. Y ese también es un hito importante. Analicemos las plataformas de principio a fin. Encontrarla, de usarla, de búsqueda y localización del producto, pero también del pago. Porque hay sistemas de pago compartidos o comunes a distintas plataformas. Pero vamos a imaginar que lo he conseguido y que me llega el producto a casa y que como hacen, al menos me ha pasado a mí en alguna ocasión, algunas empresas cuando te llegan, te llaman al timbre y te dicen, te dejo el paquete en el ascensor. Entonces salgo al ascensor, a lo mejor me encuentro con un vecino que sube en el ascensor con el paquete. Entonces, que pensemos también en esas cosas porque yo compro tanto como los demás, aunque vea bastante menos que los demás.
Pero vamos a imaginar que me han subido el paquete y que tengo que firmar en un dispositivo táctil, donde por supuesto el que me lo trae le entra el pánico cuando le digo que por favor me señale dónde tengo que firmar y me tenga que coger la mano. Y a mí tampoco me hace ninguna gracia. Entonces, que pensemos en todas esas situaciones. Somos un porcentaje de la población y por eso se nos denomina colectivo. Pero hacemos muchas de estas tareas por ser mujeres como el resto de las mujeres y nos cuesta mucho más por el hándicap visual que tenemos, que nos lleva a pedir ayuda y eso en estas ocasiones es algo mucho más complicado que en otras. Consecuencia, un mayor aislamiento social por ser mujer con discapacidad en general y por ser mujer con discapacidad visual en particular. ¿Por mala intención o despreocupación de alguien? No, pero por falta de ocupación de algunos yo creo que sí. Y si esto sirve para llamar la atención sobre ello, pues creo que merece la pena y desde luego a disposición de quien haga falta para mejorarlo. Pero además de eso, ¿a qué nos agarramos? Las que lo tenemos, a nuestro trabajo, porque es lo que nos permite tener esa interacción de manera natural, aunque sea a distancia. ¿Qué nos pasa si lo perdemos en los meses que vienen por delante? Pues que se nos cae esa comunicación que tenemos ahora mismo, esa autonomía que nos proporciona los ingresos que percibimos y que nos proporciona hacer todo lo demás que aun con dificultades podemos hacer para compartir ocio y momentos con los demás. ¿Qué quiero llevar a vuestro ánimo? Pues primero, que jornadas como esta de verdad me parecen importantes porque visibilizamos problemas del día a día que vivimos a quien nos toca, evidentemente, no tienen por qué vivirlo los demás, pero creo que es importante ponerlos sobre la mesa. Ejemplos prácticos que no pretenden ser otra cosa ni aleccionar a nadie, pero ejemplos prácticos que yo quisiera que por favor os vengan a la cabeza. Cualquiera de esas situaciones de quedar, de salir a comprar, de coger un transporte público, de pedir y buscar un producto por internet, incluso intentar pagarlo. Que os vengan a la mente cuando a lo largo de este fin de semana próximo o al siguiente tengáis que hacer alguno de esos ejercicios. Y pensad en lo que supone para una mujer con discapacidad visual. Si no lo sois, fenomenal, muchísimo mejor. A mí también me encantaría no serlo. Pero en cualquier caso, que el miedo y la incertidumbre de estos momentos que los genera una pandemia, que los genera una situación sanitaria que nos excede a todos, no nos haga a nadie, ni por ser mujer, ni por ser hombre, ni por tener o no discapacidad, perder la empatía y la sensibilidad que la ciudadanía habitualmente tiene. Tenemos que hacer las cosas de otra forma, es verdad. Pero algunos necesitamos mantener el contacto ya no solo por socializar, sino por necesidad. Así que de verdad, muchísimas gracias por estos minutos y a vuestra disposición. Patricia, muchísimas gracias a ti por contarnos tu experiencia personal. La verdad es que muchísimas veces no caes. Yo soy la primera que cuando salgo a la calle, fíjate qué tontería, no me atrevo a toser porque una vez tosí me miraron todos los de alrededor mal. O sea, que es que o sea, lo tuyo ha sido increíble. Nos lo has descrito de una forma, bueno, la verdad es que esto lo tenía que oír todo el mundo. Tenía que salir en los telediarios sí, y que todo el mundo se enterara de las situaciones para comprender mejor todo. Y efectivamente, por el hecho también de ser mujer, pues vamos más a la compra, salimos más, tenemos que hacer más tareas y más trabas y más problemas. Y al final, sí, ahí llega el aislamiento. Pues muchísimas gracias, me ha encantado tu descripción de lo que... A vosotros. Sí. Bueno, ahora ya vamos a pasar a 3 testimonios de mujeres con discapacidad. Iban a ser 5, pero 2 al final no han podido estar con nosotros y así que hay un poquito más de tiempo. Vamos a tener un poquito más de tiempo para luego poder que podáis hacer preguntas. El primer testimonio que tenemos es de una mujer que se llama Carmen Molina. Así que, Carmen, te doy la palabra. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir esta mañana aquí con vosotros y también muchas gracias. Me alegro mucho de que haya un poquito de tiempo porque me ha salido un poco larga la intervención, así que ya me relajo un poco. Yo quería hablar hoy de la soledad acompañada. A ver, un segundín. Yo creo que ya está.
Bien, a lo largo de nuestra vida habremos oído hablar 1000 veces e incluso habremos repetido nosotros la frase de que el ser humano es un ser social por naturaleza y damos por hecho que todos los seres humanos quieren formar parte de su grupo y ser reconocidos y valorados por este. Tanto lo hemos oído que en general pensamos que esto se cumple siempre. Sin embargo, este derecho a formar parte de la comunidad es negado a muchos colectivos por el simple hecho de ser una minoría o por representar o presentar características diferentes al normotipo, a las personas llamadas normales. También nos han contado que los humanos somos los únicos animales capaces de tener una autoconciencia, de saber que somos individuos singulares y únicos y que somos capaces de hacer trabajos de introspección, esto es, de pensar en nosotros mismos, de cómo nos hallamos, de qué sentimos, de tomar conciencia de nuestra felicidad, pero también y con demasiada frecuencia de nuestra infelicidad, de nuestro abandono y de nuestra soledad. Y podemos sufrir por ello. Sin embargo, no parece haber problema en la sociedad para abandonar y en sacar del sistema a quienes parecen diferentes. Y con ello nos evidencian algo que asusta, que no quieren ver que no hay una sola forma de ser humano. Bueno, pues de todo esto hablan instituciones como las que organizan el encuentro de hoy, instituciones insertas en esta sociedad que para mí todavía es excluyente y que trabajan por cambiarla y a las que unimos en la lucha, o a las que nos unimos en la lucha las personas con cualquier discapacidad pretendiendo visibilidad, protagonismo y autorrepresentación. Quería hablar de todo esto poniendo el foco en un colectivo desconocido, incluso para quienes defienden los derechos de las minorías y de la discapacidad. Estoy hablando de las niñas y de las mujeres autistas. Hablo de un sesgo de género brutal, promovido y consentido durante decenios en nuestra sociedad. Fijaros, en 2009 se decía que había una niña autista por cada 9 niños identificados. En 2019 esta cifra ha bajado a 3 mujeres por cada niño u hombre identificado y sigue bajando. En realidad no ha habido una epidemia, ni una explosión de casos, ni ha cambiado nada en el medio ambiente para que haya más mujeres autistas. Ahora se sabe que la expresión del autismo es muy diferente en las niñas y en las mujeres y esa es la razón por la que no se identifican, se abandonan desde la infancia y con frecuencia sufren en la vida adulta la soledad, la exclusión y la invisibilidad, que las lleva a padecer desajustes psicológicos y psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios, las autolesiones y, por desgracia, la muerte por suicidio. El autismo no conlleva ningún marcador físico o biológico que nos identifique y esto nos aleja de la sociedad más que acercarnos. El autismo en las niñas y mujeres se manifiesta de forma distinta que en sus pares masculinos. Las niñas y mujeres tenemos una gran capacidad de introspección. Yo digo que vivimos el autismo hacia adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos conocedoras de nuestra condición desde pequeñas. Se podría decir que todo lo que nos rodea desde nuestra infancia hasta nuestra edad adulta es diferente y nosotras sabemos que lo es, pero no podemos manifestarlo. Este autoconocimiento es un gran motor para la superación de retos y para llegar a la autorrepresentación. Muchas mujeres autistas son activistas y quieren estar representando y dando a conocer su condición y la condición de su comunidad, pero a la vez nos aboca a una soledad en la que nos hunde la sociedad. Otro rasgo característico, ya sea por razón constitucional del propio autismo o por impregnación social, es que las niñas y mujeres autistas buscamos activamente la participación en el mundo social, en nuestro contexto. Y en esta búsqueda desarrollamos desde la infancia una serie de estrategias que se conocen bajo el nombre de masking y que no es otra cosa que un camuflaje, unas estrategias compensatorias que nos ayudan a responder a lo que nos demanda la sociedad, que no es otra cosa que parecer normal. De este modo, pasamos nuestra vida mendigando ser aceptadas y renunciando con ello a nuestra esencia como personas. Así nuestros padres, nuestros educadores, nuestros amigos podrán vernos normales y podremos entrar en sus círculos. ¿Y sabéis qué? Con ello padeceremos ansiedad, depresión, tendremos bulimia o anorexia, nos autolesionaremos y
tendremos riesgo de morir por suicidio, en un porcentaje 10 veces mayor que el resto de la población. Y esto además, como consecuencia del fingimiento, lo viviremos en la más absoluta y completa soledad. Soledad entre la gente. Y os quiero decir una cosa, la soledad acompañada duele. Es esa soledad en la que no puedes ser lo que eres, en la que no puedes ni siquiera pedir las ayudas que necesitas y mereces, porque no se reconoce tu necesidad, en la que tu máscara no te protege, sino que te pone en riesgo de infelicidad y de muerte. Es la que vivimos las personas con discapacidades invisibles, entre las que se encuentra el colectivo de las niñas y mujeres autistas. Por eso sé que esto que os cuento os resuena a muchas si conocéis la situación y la vivencia. Es triste ser consciente de que no puedes mostrar tu alma, de que no puedes ser libre de manifestar tus emociones distintas, tal vez en su intensidad o en su forma, pero tan humanas como las de cualquiera de los que te rodean. Es doloroso saber que quienes dicen quererte aman en ti la imagen, pero no a ti misma. No hagas esto, compórtate de forma normal, no seas excéntrica, haz así, así o asao, como todos, como siempre se ha hecho. Y con ello las niñas y mujeres autistas nos quedamos aisladas y nos vemos abocadas a situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Todo ello por la doble condición de ser mujeres y de ser una minoría entre la minoría de nuestro colectivo. Con ello sufrimos violencias de género, intrafamiliares, institucionales, como nuestras compañeras con discapacidades más reconocidas socialmente. Igual, pero sin poder encontrar la vía para decir, soy mujer, soy autista y estoy siendo agredida. ¿Sabéis qué nos dicen cuando alzamos la voz? ¿Cómo vas a ser autista? No lo pareces. Yo no quiero estar sola. Necesito y deseo ser reconocida y querida como soy. Quiero aletear mis manos, repetir palabras o balancearme para regular mis emociones, sin tener que encerrarme en un baño o ser recriminada por mi excentricidad. Quiero poder hablar de mitología, de estrellas, de integrales matemáticas o, como es en mi caso, de sumerios y de acadios, cuando me reúna con mis círculos informales, sin ser abandonada en mi charla percibiendo risitas mal disimuladas. No me interesa hablar del tiempo en el ascensor, ni entiendo por qué me preguntas cómo he pasado el fin de semana si no quieres que te lo cuente y me dejas con la palabra en la boca. Quiero que encontremos espacios compartidos para comunicarnos y que tú, mi familia, mi amigo, compañero, jefe, vecino, quieras encontrarlos también. Quiero cultivar mis silencios sin que se me acuse de buscar aislamiento. Quiero amar sin tacto, ser madre, amiga o amante con mi sensorialidad, mi comunicación y mi visión de la vida. Quiero ser un ser humano pleno y libre, igual que los que me miran raro o me esconden o me niegan. Quiero enriquecer este mundo al que he llegado como tú, sin saber si por azar o por designio de alguna divinidad. Y simplemente quiero que me dejen hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tu testimonio. La verdad es que tuvimos una reunión en el Real Patronato el año pasado, antes de la pandemia, con una mujer y nos contó lo que nos has dicho, que ella se aprendió desde pequeña unas conductas forzadas porque sabía que de esa forma le admitían, entre comillas, mejor en la sociedad y que así tenían más amigos, pero que todo era forzado, todo no era espontáneo y que eso le costaba muchísimo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Laura Trujillo. Laura, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, estaba escuchando la presentación y me he acordado de los datos de los centros de atención temprana, donde más de las 2/3 partes de atendidos son niños y no niñas. Y me sorprende porque uno se pregunta, ¿por qué este sesgo? El principal derivador es salud, no es... no sé cómo decirlo, no es educación o la familia donde podría haber pues un prejuicio, ¿no? En salud, de salud esperamos más ciencia. Entonces mi pregunta es, ¿se plantea esto a los equipos de pediatría o se debería plantear? Muchas gracias. No sé, la pregunta es para Carmen, me imagino, ¿no?
Sí, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, yo en la experiencia que tengo, a ver, lo que te puedo decir es que el autismo, las niñas autistas no son detectadas por falta de formación en las propias personas que las tienen que identificar en la infancia. Hay un gran desconocimiento y también porque las herramientas que utilizan, el ADIR, el ADOS y el EMCHAT, básicamente no están preparadas para identificar a las niñas. Se elaboraron en los años 50-60, se han revisado en los 70-80, sin contar con el perfil femenino, con el perfil de la niña. Por tanto, pasan desapercibidas muchas veces, en muchísimos casos, hasta que son madres de niños autistas, curiosamente. Por eso falta formación, falta mucha formación en los niveles iniciales para que se dé una detección temprana. Porque si no, vamos a seguir mandando siempre a los perfiles tradicionales, que en este caso son de chicos. Gracias. Muy bien. Bueno, pues como no hay nada más preguntas, vamos a pasar ahora. Nuestra siguiente testimonio es de Marina Martín, pero como es una mujer sordociega, nos ha grabado un audio que lo vais a escuchar ahora. Entonces, las preguntas que queráis hacer después de oír el audio las tenéis que poner en el chat. ¿Vale? Venga, gracias. Buenos días. Saludos a todas las personas participantes y agradecimiento al Real Patronato y al CERMI estatal por la iniciativa de organizar este webinario cuyo tema central es la soledad no deseada en las personas con discapacidad. Ahora yo soy una persona con sordoceguera adquirida, pero antes he sido una mujer oyente y vidente. Y he comprobado que como todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido aislados y con un gran sentimiento de soledad. Pero en realidad no he sabido el factor de riesgo que eso supone y lo que significa hasta que no he sido una mujer con sordoceguera. Vivir con sordoceguera significa desde la cuna estar condenados a vivir en el aislamiento y la soledad, como consecuencia de las barreras de comunicación que nos impiden contactar con el mundo exterior, conocerlo y al mundo exterior contactar con nosotros. Vivir con sordoceguera es como vivir en un túnel con las dos bocas tapadas. No en mi caso, afortunadamente. Yo me muevo con un círculo de mi familia, mis amigos, que me apoyan e intentan y me ayudan a comunicarse. Pero mi convivencia con mis compañeros y compañeras sí me ha hecho comprender cómo se viven estas situaciones de aislamiento y de soledad. Nos encontramos mujeres que viven solas, que no tienen formación suficiente como para poder aprender a manejar los medios de tecnología. No se pueden comunicar con nadie, ni siquiera con la familia y con los vecinos. Mujeres que viven con su pareja, que suele ser una persona sorda o sordociega, pero que no se fía de qué y cómo va a comunicar su mujer y les quitan incluso los teléfonos móviles para que no se puedan comunicar con nadie. Mujeres que viven en el seno de la familia y que únicamente se comunican con su madre, aunque de una manera muy básica y rudimentaria. Pero sucede, por ejemplo, en reuniones familiares, santos, cumpleaños, etcétera, de que con el poco resto visual que tiene, se pasa todo el rato mirando los labios que se mueven, las expresiones de alegría, risa, etcétera. No entiende lo que está pasando, nadie se lo cuenta, se siente aislada, se siente sola y se retira a sus habitaciones. ¿Qué hace allí? Pues llorar. Tenemos mujeres que por determinadas razones pues las llevan a los centros de día o a los centros residenciales. Mujeres que ya por edad o por otras circunstancias han perdido su sistema de comunicación,
no se pueden comunicar con nadie, pero es que además tenemos que admitir, por mucho que nos cueste, que los profesionales de estos centros no están preparados para relacionarse con las personas con discapacidad y en este caso menos aún con las personas sordociegas. No tienen formación en básicos sistemas de comunicación. Esto significa que esperan como agua de mayo que llegue el mediador de ONCE o el guía intérprete o el facilitador social. Mientras tanto, vagan como almas en pena sin comunicarse con nadie. La sordoceguera es la cenicienta de las discapacidades. Mientras que no consigamos derribar los muros que nos crean la incomunicación, no podremos salir de la soledad ni del aislamiento, siendo causa en muchas ocasiones de poner en riesgo nuestra vida porque ha habido personas que no encuentran sentido a su vida y que se han intentado suicidar. Gracias por atenderme. Hola. El audio de Marina es increíble, es el doble discapacidad y triple discriminación por ser mujer, por las dos discapacidades y el aislamiento y soledad alucinante. Ya sabéis que si queréis hacer alguna pregunta la tenéis que hacer a través del chat. Muchas gracias. Bueno, quería dar las gracias, que antes no se lo he dicho, a Carmen Molina, porque no, he pasado a la pregunta y no le he dado las gracias por su testimonio. Muchas gracias, Carmen. Ahora vamos a pasar al tercer testimonio, que es el de Carola López. Carola, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Que estaba aquí emocionada y me había tomado un minuto, porque escuchando a las compañeras, la verdad que es muy duro, ¿no?, la situación. Bueno, yo soy Carola, soy madre de una niña con discapacidad que nació sana, pero debido a una negligencia en el parto, pues tiene parálisis cerebral. Yo creo que el primer momento de soledad fue para mi hija. Y bueno, me emociono al recordarlo porque es duro todavía a estas alturas hablar de esto a veces y bueno, estoy emocionada por haber escuchado también a las compañeras. En el parto yo a mi hija vi que no estaba bien del todo y avisando a la matrona le dije que algo le pasaba y la matrona me dijo que estaba dormida, que la dejara en paz, que para qué queríamos que la niña llorara y tal. Y lo que le estaba pasando a mi hija es que estaba teniendo una anoxia. Y ese fue el primer abandono y primera soledad que ella sufrió debido a que en el parto pues yo dije que algo pasaba y la matrona me desacreditó. A partir de aquí, bueno, pues ella, yo he sentido soledad y abandono por parte de la sociedad como madre de mi hija, porque yo percibía que era un estorbo. A mí me llegaron a decir los profesionales que para que tuviera una vida así, que mejor que se muriera. Y eso significa que no la aceptan, ¿no? Es un primer rechazo el que se vive. Más adelante, bueno, pues a los primeros años de Alicia, pues evidentemente está dentro de su núcleo familiar, apoyada por nosotros, pero sí es cierto que hemos sentido como familia un abandono por parte de las instituciones en el ámbito sanitario, en el ámbito de apoyo económico y también en el ámbito educativo, donde ella ahora, por ejemplo, está escolarizada y yo tengo que pelear cada recurso para ella. Lo último ha sido pues un monitor para el comedor para que ella pueda tener ese servicio como el resto de los niños. Pero es casi todo, es tema de materiales, es una accesibilidad, es, bueno, la soledad en nuestro caso yo creo que no es de compañía para ella porque tiene a su familia, y es pequeña, tiene 7 años ahora mismo, pero sí es un abandono y una soledad por parte de la sociedad.
En el caso de Alicia, por ejemplo, en la pandemia, nos hemos visto también privada, ella se ha visto privada de sus terapias, de sus visitas médicas a los especialistas, que eso evidentemente le afecta a su salud y a su evolución, porque se han tenido que abandonar, por ejemplo, tratamientos muy específicos para lo que es la comunicación a través de un ratón óptico visual. Eso ha demorado un año en que se vuelva a poner en marcha. Ella no se comunica en el sentido de que no me puede hablar, no me puede pedir nada, y lo hace y se comunica porque yo la entiendo, y su padre, ¿no? Entonces, como su futuro está muy incierto también, porque a veces pienso, bueno, si no estamos nosotros, ¿quién la va a entender, ¿no? Porque yo la entiendo con una mirada, pero evidentemente eso no es una forma eficaz de comunicación. Alicia es totalmente dependiente, tiene un 76% de grado de discapacidad y un grado 3 en dependencia. Y bueno, pues yo no puedo hablar por ella en el sentido de que no puedo describir la soledad que ella siente, porque tampoco sabemos si tiene el grado de conciencia para expresarlo, pero como familia sí puedo decir, y además escucho muchas madres a lo largo de mi activismo, que estamos abandonadas por la sociedad, porque bueno, es una lucha constante y siempre cuidando, ¿no? Entonces no se puede estar cuidando y luchando a la vez. Y bueno, creo que esto es lo que yo podía aportar al día de hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carola, por tu testimonio. Y la verdad es que en esta situación de pandemia se ha agravado todo, porque no se han podido hacer ni terapias, ni rehabilitaciones, ni revisiones. Ha sido un problema en general para todos, pero claro, mucho para las con discapacidad. No sé quién está hablando. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Si queréis hacer alguna pregunta, es que lo digo porque había 5 testimonios, pero al final solo han podido ser estos 3 que habéis escuchado, de Carmen, de Marina y de Carola. Entonces tenemos más tiempo para poder debatir o hacer preguntas o que aportéis lo que queráis, alguna de vosotros. Sí, yo quería, Elena, animar a participar, aunque no sea escribiéndole en el chat, no pasa nada. Si de viva voz o con el sistema de levantar la mano lo hacéis a través de la plataforma, no hay ningún problema. Estamos pendientes, Mercedes, Isabel, Elena y yo, de ver quiénes queréis participar, aprovechando que esta vez tenemos un poco más de tiempo, que normalmente siempre llegamos muy tarde al final y no se puede debatir. Querría aprovechar y animar a todas las personas que estáis a, no sé, compartir lo que deseéis, preguntar algo más a las personas que han intervenido, cualquier cosa que deseéis, incluso de otros webinarios a lo mejor que hemos podido celebrar y que no ha dado tiempo de tratar algún tema. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Hola, soy David Martínez, de Comunicación del CERMI. Aprovecho que hay así más tiempo y así puedo preguntar de forma genérica. También específicamente se puede en las mujeres con discapacidad, pero bueno, no sé si además, aprovechando que tenemos testimonios en primera persona y a 2 representantes de CERMI Mujeres, nos puedes contar un poco qué medidas se pueden implementar desde las administraciones, incluso desde las propias organizaciones de la discapacidad para reforzar la lucha contra la soledad no deseada. Aprovechando este altavoz que tenemos hoy aquí. Muchas gracias y perdón por no haber levantado la mano, pero no sé cómo se hace con el lector de pantalla. No importa, cualquier fórmula para participar nos vale. No sé si Patricia o Marta queréis intervenir.
respondiendo a esta pregunta de David. Sí, perdón, estaba buscando el icono para darle, que aquí cada uno tenemos lo nuestro. Yo creo que es importante hablar de ello en sitios distintos. Creo que es bueno hablar de la soledad no deseada, o sea, en este entorno me parece imprescindible, no bueno. Pero creo que es conveniente hablar de ella también y explicar cómo afecta a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad, ya más allá del sesgo de género, en entornos donde no solo haya personas con discapacidad o madres de niños y niñas con discapacidad, porque creo que ahí es donde ni siquiera se plantean que exista una incidencia especial de la soledad no deseada. Y quisiera resaltar, si Carmen me lo permite, a la que felicito además por su intervención, en algo, quisiera incidir en algo que ella ha comentado, la soledad no deseada de las personas que viven solas, como que la damos por hecho, nos habituamos, mal hecho, a ello, pero entendemos que si vive sola, pues hay mayor cantidad de tiempo y de situaciones en las que uno se siente solo por esa ausencia natural de alguien alrededor. Pero pocas veces se ha hablado, como ha hecho Carmen, de la soledad acompañada. Y es todavía más duro, porque cuando estás rodeado de gente, ¿cómo vas a decir o a expresar que te sientes solo? Entre otras cosas porque intentas evitar que esas personas que te rodean se sientan mal por lo que tú pones en voz alta. Entonces creo que administraciones, entidades y entre todos, primero, tenemos que hablar de la soledad no deseada y de cómo afecta a las personas con discapacidad en entornos ajenos a la discapacidad para trasladar esta realidad que es todavía más acuciante en estos momentos en los que estamos viviendo y donde el contacto natural y espontáneo es mínimo. Y de esa soledad acompañada, que también es necesario ponerla de manifiesto, porque solo en la medida en la que haya personas que empiecen a hablar de ella, habrá otras que la estén sintiendo y que se atrevan a contar su experiencia y las consecuencias que tiene en cada una de las personas. Bueno, yo, aparte de estar completamente de acuerdo con lo de Patricia, el visibilizar que siempre en el caso de mujeres y con discapacidad vamos hablando transversalmente de todos los temas que nos afectan más, no tenemos que olvidarnos de esta soledad forzada, que incluso puede ser una soledad acompañada, como bien se ha indicado. No solo hablándolo y visibilizándolo en los foros en los que nos encontremos, pero sobre todo trabajando con las mujeres, niñas y madres de niños y niñas con discapacidad. Creo que es un punto que el CERMI está moviendo muy bien y que tenemos que seguir visibilizando y denunciando o buscando soluciones para que esa soledad forzada se pueda ir eliminando, que no se encuentren solas. Desde Fundación CERMI Mujeres se han hecho webinarios de No estás sola, desde otras entidades como Temuispo, CENFED, seguimos también en ese sentido y tenemos que trabajar mucho en que, pues eso, en este caso que estamos hablando de las mujeres, que no se encuentren solas, que nos puedan tener un sitio donde acudir, donde poder hablar. Para eso las asociaciones, tanto de personas con discapacidad en general o asociaciones de mujeres con discapacidad, es fundamental el que se visibilicen, el que sepan dónde poder acudir y aunque solo sea un hola, pues ya es suficiente un primer paso, ¿no? Entonces ahí visibilizar a la sociedad en general de la situación en la que nos encontramos y sobre todo atención directa a las mujeres y niñas con discapacidad y a las madres que normalmente somos en el 95% las mujeres cuidadoras de tanto de niños o niñas con discapacidad o de personas dependientes. Entonces hay que atender y que vean que estamos ahí las entidades para, con una mano o lo que haga falta, pero que estamos ahí, que no están solas, que sobre todo no se sientan solas y que pueden acudir en cualquier momento. Yo no encuentro tampoco la manita. Perdón. Yo tenía que añadir porque estaba cocinando.
Yo quería poner en valor una cosa que el papel que tienen las instituciones como mediadores o como mediadoras entre lo que son los individuos y las instituciones. Carmen, se ha dejado de oír. Sí, es que no se parecía que alguien había silenciado. Bueno, no, quería decir que me parece muy interesante poner en valor el papel de las instituciones de la discapacidad en todos los niveles como mediadoras, como puente de enlace con las instituciones. Las instituciones, me estoy refiriendo a las que tienen la capacidad de decisión, ya sean las instituciones legislativas, políticas, las que tienen también el dinero público, que no nos olvidemos que nos hace mucha falta que llegue el dinero a las personas. Entonces, en realidad la reunión de hoy, la jornada de hoy es un ejemplo de ello. Pero que no se nos puede olvidar que las instituciones de apoyo a la discapacidad tienen que ser mediadoras también para que los poderes públicos entiendan la diversidad que hay en la propia sociedad, la visibilicen y además doten de recursos a las personas para que puedan ejercer sus derechos fundamentales. Ese papel es súper importante, porque yo lo que he percibido es que muchas veces nos quedamos sobre todo en las asociaciones más pequeñas, que son de familias y demás, nos quedamos en cubrir algo que la sociedad o que el dinero público no está dando. Nos quedamos en apoyar a nuestro colectivo, a ayudarles. Como muy bien decía Marta, y está muy bien, porque cuando tienes una discapacidad quieres encontrar un sitio donde te acojan y te comprendan y encontrar a tus iguales. Pero a la vez hay que hacer ese puente hacia arriba, ese puente hacia las más altas instituciones del país, las que legislan, las que distribuyen los presupuestos generales, porque es que no vale que los recursos se doten de forma particular, no vale con que te abracen. No vale, los niños que necesitan apoyos necesitan dinero para que esos apoyos sean reales, constantes, permanentes y puedan estar en los entornos normales y en los entornos naturales para desarrollar su vida. Y para eso necesitamos esa comunicación, esa vía de comunicación, visibilidad y comunicación hacia arriba y hacia abajo. Me parece muy interesante y además creo que hoy nos hemos reunido en un escenario fantástico para reflexionar un poquito sobre esto. Claro que sí, Carmen. Efectivamente, yo creo que es la ignorancia, el no saber, o sea, el no saber las cosas. Y por eso estoy totalmente de acuerdo que hay que dar muchísima más visibilidad y sensibilizar a todo el mundo para que lo conozca, porque mucha gente desconoce todos estos problemas. Entonces, hablo de políticos de arriba, o sea, que son en realidad los que hacen las leyes y los que cambian todo. Es la ignorancia, yo creo que es la ignorancia. Por eso sí, hay que moverse más, hay que sacarlo todo más a la luz. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, al hilo de lo que ha dicho Carmen, estoy totalmente de acuerdo con ella en que tenemos que ir a las instituciones, no solamente quedarnos en nuestro círculo. Y una de las cosas que yo intento reivindicar allí donde me escuchan, pero sí es verdad que a veces pues no sé por dónde ir a hablar con los que realmente tienen que hacer estas leyes, es bueno, que por ejemplo haya más psicopedagogía, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, en un núcleo, en un centro escolar. Mi hija tiene amigas porque esas amigas, esas niñas, en el recreo se juntan con ellas, pero yo sé que hay otras madres que me dicen que sus hijos están solos, que no tienen amigos que vayan a su cumpleaños. Y yo creo que falta también que en el propio colegio se fomente esta inclusión a los niños con discapacidad. Porque, claro, eso no es una causa individual que pueda hacer cada familia. Eso necesitamos la ayuda del colegio, ¿no? Para que nuestros hijos no estén solos. Y en el caso de las familias que cuidamos a niños con discapacidad, se mezclan dos soledades, la de nosotras como cuidadoras y la de nuestro niño. Entonces, como doble dolor, porque yo he visto a madres llorando porque a su hijo ha invitado a sus compañeros y no ha ido nadie al cumpleaños, por ejemplo. Entonces, es una soledad
es difícil de describir. Entonces yo creo que hay que pedirle a las instituciones también, oye, educa para que no dejen a los niños solos y a las niñas. Sí, la verdad es que yo creo que poco a poco en el tema de los colegios, yo te hablo, bueno, te voy a hablar en mi caso personal, pero cada colegio es un mundo, depende de quién es, o sea, la sensibilidad del director de ese colegio o de quienes estén trabajando allí. En el colegio de mis hijas lo que hay varios niños con autismo, o sea, solo de discapacidad solo hay autismo. Y la verdad es que han tenido un acogimiento increíble, o sea, maravilloso. Están todos, o sea, todos les ayudan, les hacen caso, pero yo creo que porque el colegio, todos los profesores y la dirección se han implicado mucho y han hablado con todos los alumnos. Entonces, eso es lo que se debería hacer, bueno, en todos los colegios y en todos los ámbitos, no solo en el colegio, pero sobre todo cuando son niños, el problema es mucho peor y o sea, nos duele más, sobre todo a las que somos madres. Llegamos a lo mismo. Yo creo que es eso, concienciar, sensibilizar, o sea, que la gente pues, se den cuenta de estas cosas. O sea, formación, no sé, sí, tenemos que enseñar a todos, porque no saben, o sea, es que no lo saben. Gracias, Carola, muchas gracias. ¿Alguien más va a levantar la mano? Si es que se levanta la mano, porque como no se sabe dónde está el icono de la mano. Si me permites, Elena, bueno, no sé si hay otra... Sí, hola, buenos días. No he levantado la mano porque yo creo que no he encendido el vídeo, pero alzo la voz. Alzo la voz que yo creo que es igual en el sentido de poner... Espera. Poner un poco de reflexión a esta situación que yo también estoy compartiendo con todos vosotros, ¿no? Con todas vosotras. Y es que muchas veces nos sentimos aisladas por el hecho de que la otra persona no sabe cómo tratarte. No es que no quiera, es que no sabe. Entonces, yo, por ejemplo, soy invidente, pero no sé tratar a las personas sordas. Entonces muchas veces me retraigo y no sé. Entonces pienso que a los demás les puede pasar lo mismo, que es un tema de información, de la comunicación es inexistente porque no sabemos cómo tratarnos, porque no nos queremos hacer daño los unos a los otros. Entonces lo más sencillo es huir y no decir nada. Entonces, al hilo de lo que estabais comentando, pues me parece importante el que también se dé a conocer el cómo tratar a una persona sorda o ciega o con otro tipo de discapacidad, porque no sabemos. Tú te acercas a una niña que tiene un problema y no sabes, o sea, un problema, una circunstancia. Entonces, pues no sabes cómo tratarle, no sabes cómo decirle hola. Entonces, ¿qué haces? Pues te das la media vuelta y te vas con un sentimiento de impotencia y de malestar porque no has sabido llegar a esa persona, ¿no? No has sabido comunicarte. Y esa es mi reflexión, el que de alguna manera conozcamos cómo podemos tratar a la otra persona en su circunstancia. Vale. Eso es todo. Perdonad, mi nombre es María Isabel, que no me he presentado. Muchas gracias, María Isabel. Oye, perdonar un momento, es que Marina quiere hacernos una aclaración, que lo ha hecho a través del chat. Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya. Soy Dani, hablo en nombre de Marina, que quería realizar una aclaración. Os leo el texto que nos ha mandado. La sordoceguera no es una doble discapacidad, es una discapacidad única que resulta de la combinación de las pérdidas visual y auditiva en mayor o menor medida. Crea problemas graves de comunicación, movilidad, desconexión con el medio y, por tanto, de poder acceder y comunicarse con él. La sordoceguera tiene entidad propia y genera una tercera dimensión debido a su complejidad, heterogeneidad y, por tanto, necesita una atención y tratamiento específicos. Las barreras que nos impiden una vida inclusiva más o menos normalizada es la comunicación.
Por eso nuestra calidad de vida depende exclusivamente de los guías intérpretes, los mediadores comunicativos y los facilitadores sociales según perfiles y circunstancias. Lo realmente grave es que fuera de ONCE y Fundación ONCE para la atención de personas sordociegas y FASOCIDE, que es la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas, la sordoceguera es desconocida notablemente y a nivel legislativo no está reconocida como tal, sino en calidad de proyecto, no de ley. Estamos trabajando en la actualidad por conseguirlo con el apoyo de ONCE y de FASOCIDE. Espero haber aclarado algunos conceptos sobre sordoceguera. Gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, en este caso, no sé quién ha sido el que no me acuerdo de tu nombre. David, creo. Sí, Daniel, sí. Daniel. Vale. Pues muchas gracias. No sé si hay más en el chat. Creo que no hay más preguntas. Por supuesto, están diciendo en el chat que nadie podemos estar a expensas de la implicación o de una sensibilidad mayor de un centro educativo o de cualquier otra institución, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, no podemos estar a expensas de eso. Por eso pienso que hay que visibilizar más esta situación y sensibilizar a la gente y que sea más conocido y que llegue a todo el mundo la situación que se produce, que llegue a todo el mundo. Y para eso estamos trabajando todos, las asociaciones, las entidades y todos, los que podemos de la administración también. Pues Pilar, no sé, porque no hay preguntas. Sí, yo quería, mientras por si acaso alguien más se anima a intervenir, quería decir, bueno, varias cosas. Primero, al hilo de lo que apuntaba Marta respecto a la barrera tan grandísima y el elemento claro de soledad que supone la falta de accesibilidad en las comunidades de vecinos. Tenemos, me parece que se ha quedado, ¿me oís? Sí, pero se corta. Sí, enganchado el vídeo, yo creo. ¿Me oís ahora? Sí. Se corta, sí, no sé qué pasa. Se te oye entrecortado, Pilar. Sí, a ver si ahora se me oye mejor ahora. Yo creo que sí. No, es que sí, algo pasa con la conexión, perdón. Pilar, ahora se te escucha mejor, pero quizá si quitas la cámara se te escuche mejor todavía. Sí, yo creo que ahora se oye mejor, ¿no? Quería comentar que vamos en el buen avance. Yo creo que no sé, es optimista saber que en este momento en la Asamblea de Madrid se está debatiendo sobre la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Seguramente después esto permitirá avanzar en las Cortes Generales y creo que podamos decir que al menos esta legislación que como digo, pues supone una barrera importantísima y una causa vital de soledad no deseada y forzosa para muchísimas personas con discapacidad se pueda revertir. Yo quería destacar aquí algo que ya se ha comentado en algún otro webinario, y es que, respondiendo también a lo que preguntaba David, yo creo que desde el movimiento CERMI Mujeres, tenemos esas causas de discriminación que provocan ese aislamiento social, y en esa línea estamos. Por supuesto, es una de nuestras principales labores, pero creo también que es muy importante esta labor de acompañamiento que estamos consiguiendo como una de las, no sé, de las cosas buenas de esta pandemia. Nos ha permitido descubrir o utilizar de forma mucho más rápida y a veces casi sin saber mucho y obligándonos a aprender a marchas forzadas las nuevas tecnologías. Pero creo que en ese sentido los webinarios están siendo una herramienta muy, muy buena de acompañamiento. Esta misma mañana lo hablábamos en la reunión del patronato de la Fundación CERMI Mujeres,
Y yo creo que aquí, además de combatir esas causas de aislamiento que provocan provocadas por una situación clara de discriminación por discapacidad, por el motivo que sea, pero que al final es una discriminación, creo que también es importante ese acompañamiento. Lo habéis mencionado ahora en algunas de las mujeres que habéis intervenido en este debate. Pienso que es esencial ofrecer ese camino para decir que estás acompañada, no estás sola en esta situación y además ofrecer esa herramienta para que alcemos nuestra voz y compartamos esta situación, porque resulta que a lo mejor quien tienes al lado tiene la misma situación que tú y ya puede acompañarte, ya puede de alguna manera reconfortarte en este problema, y pienso que eso ayuda a que la situación se arregle o a que sea más fácil sobrellevarla y a encontrar vías de solución. Yo creo que esa parte de darnos a conocer más, de facilitar esa toma de conciencia hacia nuestra realidad, porque al final ese desconocimiento provoca miedo y provoca rechazo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención previa. Creo que es importante en ese sentido ese acompañamiento también, pues al final para ayudar al empoderamiento, a atrevernos a hablar, a dejar de ser invisibles, ya que se conozca nuestra realidad y se vea que no tiene por qué dar miedo, y al contrario, lo que hay que hacer es pues fomentar esa participación, que yo creo que al final, en definitiva, es uno de los elementos que va a ayudar a paliar esa soledad. No sé si alguien quiere compartir algo más, aprovechando que todavía tenemos unos minutos. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Soy Teresa Lajarín desde Murcia. Teresa, ¿puedo? adelante. Encantada, Teresa. Sí. Hola. Yo, al hilo de lo que estáis comentando, a mí sí que me gustaría añadir ese trabajo que se está haciendo desde la Fundación CERMI Mujeres, que lo has dicho, el acompañamiento, pero también creo que es muy importante el empoderarnos y el que hablemos de derechos, porque es cierto que tenemos que hacernos visibles, pero también desde saber que tenemos derecho a ello. Es un poco lo que decimos, a veces ese aislamiento viene porque te sientes en un segundo lugar o al final de la fila, pero el saber que tú como mujer, como niña, que tu hijo, que tu hija tiene derecho a estar en el aula en igualdad de condiciones que el resto, ya no es estar pidiendo por favor, sino que te da ese ánimo, esa fortaleza para reivindicar tus derechos. Y yo creo que ahí las entidades de la discapacidad han dado un paso adelante importantísimo y son ese pilar que nos ayuda a construirnos, a empoderarnos y a liderar nuestro proyecto de vida y a romper muchas veces ese aislamiento. Yo creo que es importante hablar también. Estamos acompañando, pero también hablando de derechos y de que como mujeres, como niñas, como cuidadoras, tenemos derechos que reivindicar y nuestra voz se tiene que escuchar. Yo simplemente aportar eso y de verdad que enhorabuena por estos espacios que rompen soledad y sobre todo yo creo que nos construyen y nos hacen avanzar juntas. Muchísimas gracias por todo lo que estáis aportando. A ver, tenemos en el chat una pregunta de María Eugenia Torres y es para cualquiera de las ponentes. ¿Cómo creéis que ayudaría la implementación de la educación inclusiva a evitar la soledad no deseada de las personas con discapacidad? Cualquiera la podéis contestar, Marta, Patricia. Yo creo si queréis, bueno, no sé, había otra compañera que estaba por ahí también. Bueno, yo creo que es fundamental para lo que es la educación inclusiva desde niños y niñas, que aprendamos las diferencias de todos, que todos somos diferentes por una circunstancia o por otra. Creo que es fundamental a la hora de normalizar y de que aprendamos todos, que como decía una compañera antes, que no sabía cómo tratar a una persona sorda, pues la convivencia y el estar todos y que veamos que todos son diferentes creo que es fundamental. Entonces yo creo que puede ser la vía más importante desde niños, empezar la educación.
Yo incido en eso, o sea, yo me hago la reflexión de que, claro, ¿qué sociedad hacemos en la que cuando los niños son pequeños, es decir, cuando se están formando, cuando son permeables, les enseñamos que los pobrecitos, que son diferentes, para protegerlos y que no les pase nada, los vamos a llevar a una escuela distinta y seguramente no los vas a ver en tu vida y allí van a estar a salvo, protegidos. Ese es un mensaje tradicional que se da. Y cuando crecen, esos mismos niños tienen que afrontar el que si son excluyentes se les ve mal, el que tienen que aceptar al que es diferente, cuando no han crecido con el diferente, cuando no han vivido con el diferente, es un cambio brutal en el pensamiento. La inclusión tiene que ser normalizada. Fijaros, os voy a contar una anécdota. Mi hijo, mi padre era ciego, se quedó ciego de mayor, de adulto, y mi hijo le conoció ciego. Y él el otro día me comentaba, yo jamás he pensado que el abuelo fuera ciego, el abuelo era normal. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a los niños? Los que son diferentes no son normales, hay un valor, hay personas normales que son más valiosas. Este mensaje lo tenemos que cambiar con la convivencia y desde la escuela. Es primordial que se conviva con naturalidad con todas las diversidades de la humanidad, porque como he dicho antes, hay muchas formas de ser humano. Yo, si me permitís, Elena, añadiría que además la educación inclusiva te permite aprender no solo lo que está en los libros, te permite, como decía Carola antes, compartir esos espacios no formales de celebración de un cumpleaños, de jugar en el parque, de quedar un sábado por la tarde y de que sea el niño o niña que está escolarizado el que tiene discapacidad o sea el padre o la madre de ese niño los que tengan discapacidad y cuando queden para el cumpleaños los demás padres compartan espacio con esos padres que sí que tienen la discapacidad, aunque el niño carezca de ella. Eso no se aprende en los libros. Eso las entidades ayudamos con las sesiones de cultura institucional cuando vamos a los colegios a contar qué hace la ONCE, qué hace el CERMI, qué nos pasa o no nos pasa a las personas con discapacidad. Pero ese aprendizaje en los espacios no formales de convivencia espontánea y natural es lo que, si aprendes y tienes la oportunidad de vivirlo desde pequeños, es lo que te queda. Efectivamente, una persona puede ser ciega o no ciega, pero si es tu abuelo y eso es lo que es tu abuelo, no tu abuelo ciego, tu abuelo. Con lo cual, esa naturalidad te la da la educación inclusiva por lo que lees en los libros, pero sobre todo por lo que compartes en los recreos, en los cumpleaños y en todo lo demás, que eso no te lo enseña un docente. Efectivamente. Además, los niños de hoy, si se aprenden a convivir con personas con discapacidad y sin discapacidad, todos juntos, es el futuro de mañana. El día de mañana es que no habría, seríamos todos iguales, pero en todos los aspectos, en accesibilidad y en el trato, y la verdad es que sí, o sea, sería maravilloso. No sé si, creo que ya no hay más preguntas, son las 2:05 y... Sí, hay. Sí, hay. Vale. Sí, había levantado la mano. Soy Álvaro García. Vale. Es que no veo yo lo de la mano. Pero vale, a ver, cuéntanos. Mira, yo quería hacer una pequeña reflexión. Estamos hablando de la soledad de la mujer con discapacidad o de la niña con discapacidad, pero yo creo que esta es una oportunidad, dada la situación del COVID, de también poner sobre la mesa la soledad de las mujeres con discapacidad mayores. Digo mayores porque son las que en este momento están viviendo la situación más crítica y más dura. La cuestión de la COVID, el internamiento, las residencias, está destapando un tipo de soledad muy dura, que es el estadio final, o el más crudo, que yo creo que no solamente hay que visibilizarlo para devolver una situación de derecho que han perdido estas mujeres con discapacidad mayores, sino para que nos sirva como botón de reflexión de dónde puede llegar la soledad y de qué tipo de sociedad estamos haciendo y permitiendo. Estas mujeres con discapacidad mayores que han muerto solas en una habitación de una residencia, que ese protocolo se ha permitido, que se habla en los medios de comunicación, que se está tomando como normal dada la situación que hay, que las UCIs de los hospitales decían de que no se les cogía porque tenían menos probabilidades de sobrevivir. Yo creo que tenemos una deuda moral
si no diría incluso legal, pero digamos moral, como para reflexionar y poner en la mesa ese punto. Solamente, gracias. Vale, muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que ya, si nadie más quiere hablar, le pasamos, bueno, quería dar las gracias al CERMI, por supuesto, por todos estos webinarios que llevamos. Todavía queda uno, que es el de la semana que viene, pero ahora Pilar Villarino va a clausurar este 5º webinario y ya os lo contará. Pilar, muchas gracias. Sí, gracias Elena, gracias por todas las intervenciones. La verdad es que quedarían muchísimos puntos por tratar. Gracias Álvaro por la intervención de ahora, que efectivamente refleja una realidad durísima que se ha puesto de manifiesto en la pandemia, pero que está ahí, que la pandemia ha servido para abrir a la sociedad esta realidad terrible, que al final, como siempre, las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad son quienes más sufren en los momentos de crisis aguda y grave, y creo que es terrible lo que tú acabas de describir, y que por supuesto tenemos que seguir combatiéndolo. A mí particularmente me parece de las peores situaciones que nos ha traído esta pandemia, sin ninguna duda, la verdad. Como decía Elena, estamos a punto de terminar esta jornada que no va a quedarse aquí. Hay muchísimas más situaciones de soledad que hay que tratar. Simplemente pues no podíamos dedicarnos a todas y hemos elegido algunas de las más representativas, pero hay muchísimas más. Y yo creo que espero que podamos seguir el próximo año tratándolas y profundizando en ellas. Como decía antes Elena, el viernes que viene a las 12:30 celebraremos el último webinario de esta serie, dedicado a la soledad que sufren las niñas y los niños víctimas de acoso escolar en las escuelas, que es otra situación terrible que también hay que tratar. Yo invito a todas las personas que estáis aquí a seguir participando. Os agradezco muchísimo todos los comentarios muy, muy enriquecedores que han salido en el debate, y todo vuestro interés en acompañarnos a lo largo de este ciclo de webinarios de los viernes, y por supuesto al Radio Patronato por el apoyo. Me parece que Mercedes pondrá o ha puesto ya en el chat el enlace al webinario del próximo viernes, y simplemente acabo agradeciendo al equipo del CERMI todo su apoyo, a Mercedes y a Carla, a la Fundación CERMI Mujeres por albergar estos webinarios, y a las compañeras y compañeros de la CNSE y de FIAPAS por apoyarnos ofreciendo accesibilidad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Y buen fin de semana.